Apartado de ti nada podemos hacer, Señor. Quita nuestras vidas, Jesús. Gracias. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Amén. Qué bueno estar en la casa del Señor una noche de estos días lluviosos del comienzo de noviembre. Gloria a Jesús, que nos permite estar en su casa. Y es una evidencia de que ustedes aman al Señor, porque a pesar de la lluvia, como dice el cántico, aquí están buscando la presencia de Dios. Qué bueno. Gloria al nombre de Jesús. Después de haber adorado al Señor, vamos a escuchar el consejo de la palabra del Señor, donde estamos buscando ese consejo para los jueves. Segundo libro de Samuel, vamos al capítulo 15, vamos a leer hasta el verso 13. Ya sabe que estamos hablando sobre los eventos que le sucedieron a David una vez que fue coronado como rey, y se tomaron malas decisiones que llevaron y trajeron muchas consecuencias trágicas para esta familia real. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 1 al verso 3. Esta vez voy a pedir que ustedes sean testigos de la lectura. Yo voy a leerla solo y ustedes van a estar atentos, siguiendo la palabra con su Biblia abierta. ¿Tienen todo ese segundo libro de Samuel? Vamos a leer entonces la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de unas de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tiene quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocios, que yo le haré justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y le tocaba y le besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviría a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajero por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Que el Señor añada paz y vida a nuestros corazones a saber de tus palabras. Amén. Amén. Pueden sentarse en el amor de Jesús. Bendito el Rey de Reyes. Gloria al Señor. Ustedes creo que saben que el carácter de Dios siempre es de perdón, ¿verdad que sí? Y Dios en su justicia también le da a cada quien lo que cada quien se merece. Del pecado que vamos a hablar en este mensaje es el pecado más terrible que el hombre puede cometer. Es el pecado original que llevó a Satanás a sublevarse contra Dios. Es el pecado que promueve pasiones extrañas en los corazones y le dice de una vez que al pasar esos límites no hay vuelta atrás.
algunas personas cuando examinan la vida de David a la par de la vida de Saúl, dicen, pero Dios prefirió a David que a Saúl. No, es que los pecados de ambos fueron terribles, pero cada pecado recibió su justa retribución. El pecado de la rebelión, que es el que se comete acá por Absalón, es el pecado del cual el que participa de ese pecado, la sentencia enfática, clara y sencilla es la muerte. La rebelión en la Escritura es sencillamente saldada con la muerte. Bueno, ustedes ya me han oído decir varias veces que esta tragedia que está azotando la vida de David es producto de malas decisiones que tomó y que en algunos casos pudo haber evitado que se atrincherara agua detrás de esa barrera, detrás de esa presa, y él no lo evitó. Toda presa tiene un aliviadero, pero él nunca vio el aliviadero. Él dejó que la agua se acumulara. Y cuando pudo accionar, no tenía moral para hacerlo, no tenía tiempo, quizás no estaba a la altura del momento para decidir. Lo cierto es que Absalón, hijo que le iba a suceder en el trono, se va a rebelar contra David. Y al rebelarse contra David se está rebelando contra el orden establecido por Dios, y la rebelión conlleva muerte. Aunque David, una vez que se consuma la rebelión, trató por todos los medios y como rey trató y ordenó como rey que a su hijo se le perdonara la vida, ya la sentencia de muerte venía de parte de Dios y sencillamente no se pudo hacer nada. Pero aquí están los hechos. Este hombre, por causa de su hermosura, por causa de su posición de ser el segundo prácticamente para reinar, o el primero de los príncipes para suceder a David, no esperó su tiempo. Y ustedes saben que todo antes de tiempo no funciona. Por eso se le dice a las jóvenes, a los niños y a todos que todo en su tiempo, sobre todo cuando se entra en la adolescencia, que ya jovencitas quieren tener parejas y hacer algunas cosas que no son propias de la edad. Y todo fuera de tiempo siempre resulta mal. Comienza mal, continúa mal, termina mal. Porque todo en su tiempo, como Dios lo estableció, es buenísimo, está perfecto. David creo que no tenía problema en dejar, porque así era la ley, que Absalón fuera el rey que le iba a suceder, el príncipe que le iba a suceder. Pero este hombre se hizo de carros, se compró un Ferrari del año. Es lo que cuando operen aquí, que se hizo de carros y de caballos, es que por su posición de príncipe compró el mejor carro que había, compró los mejores caballos, y como si esto fuera poco, le pagaba 50 que le hicieran el coro. ¿Ustedes se acuerdan que todo cobarde siempre quiere tener un coro? La mayoría de la gente siempre que anda por ahí, que se la tira de bravucón, cuando están solos son cobardón, pero siempre tiene alguien que le hace el coro, siempre alguien que le rodea, sobre todo los chistes chimbos que hace, todo el mundo le sonríe porque ese es el jefe. Absalón, aunque todavía no tenía esta influencia de tener dominio sobre los demás por su apariencia, por su postura, él tenía billete. Y ustedes saben que en esta cultura el billete mata galán y mata lo que sea. En el mundo el billete manda. Por eso dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Él pagaba 50 hombres, posiblemente ciertamente parecidos a él, con cierta apariencia física, belleza implícita, y carruajes que tiraran delante de él, para que cuando vieran esa multitud de caballos y de carretas dijeran: ahí viene Absalón. Y todo el mundo salía, y como siempre los artistas mueven masas, y este era una especie de artista inicial. Su apariencia era única. Ustedes saben ya que cuando se describe, dice que se dejaba crecer el pelo anualmente y tenía que cortárselo, y el pelo pesaba 2,5 kilos. Imagínense. Era de apariencia muy vistosa y tenía una posición privilegiada,
y no aprovechó ninguna de estas bendiciones para servirle a Dios del cielo, sino que propuso en su corazón de manera salopada y engañosa rebelarse contra el orden. Qué triste y qué lamentable. Jóvenes que me escuchan y a todos los acá presentes, cuidado con rebelarnos contra lo que está establecido por Dios, porque Dios guarda silencio, pero una vez que pasemos los límites no hay vuelta atrás. La rebelión es saldada con la muerte. Algunas personas dicen y no cuadran la idea de que Satanás fue creado por Dios como Lucifer, pero porque Dios no le perdona, si Dios es amor y perdonador, porque el pecado que él cometió fue el pecado de la rebelión, y él se rebeló en un orden extraordinario que todavía no acabamos de comprender todos los detalles. Pero la sentencia fue clara: va a pasar la eternidad apartado de Dios en el lago que arde con fuego y azufre. Si usted ve a alguna persona diciendo que está orando por un demonio para que se convierta o para que el Señor lo acepte, esa persona ya está endemoniada. Porque todo lo que Dios dice es verdad y no puede ser cuestionado. No puede ser cuestionado. Hay personas que en el mundo espiritual, cuando entran en la batalla espiritual y empiezan a indagar las profundidades de Satanás, que así lo llama la Biblia, se enredan en esos pábilos oscuros. Incluso lo hemos visto y que clamando, porque yo creo que Dios es tan bueno que tiene que perdonar a los demonios. Dios es bueno, pero Dios sentencia el pecado de acuerdo a su peso. Y el pecado de la rebelión lleva implícito la muerte. Lleva implícito la muerte. Cuando una madre, un padre le dice a usted: hija, hijo, no vayas a ese lugar porque te puede pasar algo malo, no es necesariamente que ella esté esgrimiendo sus temores, sino que posiblemente ella tiene una certeza de que algo va a pasar si se traspasan esos límites. Absalón sabía de sobra que la rebelión no conviene, pero quizás en un momento él pensó en esto y lo trabajó. Se compró su carruaje nuevecito, sus caballos blancos, siempre bien peinadito, todo arreglado y vistoso. Quizás allí él pudo haber pensado y dicho: me devuelvo de esto. En mi corazón te rebelame contra mi padre, pero mejor espero, porque yo soy el príncipe principal de acá y tarde que temprano voy a reinar. O quizás en algún momento el reino de Israel se extienda tanto que mi padre me envíe a alguna parte a reinar en esos lugares. Todo eso era posible, pero como lamentablemente cuando los pensamientos nocivos entran en la mente de la persona y empiezan a hacer mella en esa mente, entonces hay que ejecutar la maldad. Dice la Escritura que el impío, antes de llevar a cabo su impiedad, medita y cavila en su mente, en su lecho, aún en su cama piensa lo que va a hacer. Algunos se sorprenden y dicen: pero ¿cómo es que esta persona tomó esta actitud de ahora para luego? No, ella tenía tiempo consumando esas ideas. Porque si así fue tan terrible la decisión, esa decisión no se toman de ahora para luego. Esa decisión fueron tramadas en la mente. Y Absalón pudo quizás haberse devuelto de ese pensamiento. Pero resulta que cuando la gente es alabada por otras personas, es puesto arriba, es aplaudido, es de alguna forma reconocido desmedidamente, el narcisismo y la soberbia personal se cree que es dueño de todo. Se cree que ya no hay vuelta atrás en su decisión de ser lo que él tiene que ser. Porque hay dos formas en que el hombre se daña, y siempre lo hemos dicho. El hombre se daña cuando de su propia incumbencia piensa que es superior a los demás y es soberbio. Pero hay personas que se dejan dañar por otros también, que están allí luchando con ese fuego interno, pero vienen los que le cantan el coro y lo aplauden y dicen: oye, tú lo haces muy bien, tú puedes ser mejor que Joanny, varón, tú puedes ser mejor que el pastor, tú puedes ser mejor que el que canta, tú puedes ser mejor. Y alguien empieza a insuflar, y llega el momento en que la persona se cree esa mentira. Por eso el Señor Jesucristo tenía bien siempre que cuando veía que las multitudes los rodeaban y lo buscaban, se acuerda que una vez lo buscaban con frenesí. ¿Qué hizo él? Los salió a atender y les habló lo que ellos querían oír. Patica, ¿para qué las quiero? Jesús se fue. Se fue y les decía: mira, ya viene la gente, ¿cómo hago? No es que se le estaba escondiendo a nadie, sino que sabía el pensamiento de ellos. Le dijo a sus discípulos: entren en la barca y se van por aquí.
Y ellos se fueron por aquí y él se fue por otro lado. La gente vio, allá está la barca, es la gente de Jesús porque lleva la matrícula de Pedro ese bote. Y siguieron por allá. Cuando llegaron no era Jesús. Jesús se había ido ¿a dónde? A la montaña a clamar. Porque él sabía que la multitud que recibió milagros, que recibieron bienes, que pone su mente en los panes y en los peces, le gusta sublevarle o insuflarle a los demás el ego. Y Jesús siempre se mantuvo lejos de eso. No permitió ni de su propio deseo rebelarse contra Dios, y mucho menos que la muchedumbre lo exalzara para creer ser el rey. ¿Qué quería la multitud y qué quería el diablo a través de la multitud? Que una vez que las multitudes se rindieran a Jesús, dijeran: tú eres el rey, es el rey, tú eres el rey, tienes que reinar. Y Jesús sabía que todo tenía su tiempo, que todo tenía su hora. Por eso él no se confiaba ni se fiaba de las multitudes. Esa misma multitud que 6 días antes de la crucifixión dijeron: Hosana, Hosana, y tendían sus mantos y palmas y lo que fuera en el camino para que Jesús pasara. ¿Saben dónde estaban 6 días después? A las 7, 8 de la mañana, allá en el tribunal de Pilato, prácticamente, o de Herodes. Y cuando dijeron: ¿qué hacemos con este? Que gritaron: ¡crucificarle! Los mismos que alabaron, porque así de engañoso es el soberbio salopado. Él te va upando, pero cuando ve que va por el barranco se para ver y soltar la carcajada. Porque la persona que insufla hacia lo malo, que impulsa hacia lo malo, no es amigo de nadie. Si alguien te está diciendo: está bien, tu mamá te somete, vete de la casa, esa no es amiga tuya. Esa es lo que quiere, que tú cometas los mismos errores de los cuales ella se está repitiendo toda la vida, pero como está mal, quiere que los demás estén mal. Nunca rompas el orden de lo establecido por Dios si quieres ver días buenos. Si quieres ver días difíciles y bien terribles, entonces, si el enemigo o alguien te manda a romper el orden, no lo hagas. Clama a Dios. Si ya tus pasiones se movieron, porque es posible que alguien esté en el tramo del camino donde las pasiones se le movieron, pero está todavía luchando y dice: no tengo fuerza. Clama a Dios. La Biblia dice que el clamor que sale del corazón, Dios nunca lo desprecia. Absalón no clamó a Dios, antes bien maquinó, porque ya tenemos los primeros de sus maquinaciones cuando le dio muerte a su medio hermano. No, lo meditó, lo premeditó, lo ensayó y lo logró. Ahora va con la misma estructura de rebelarse contra David, porque él piensa y analiza todo lo que va a hacer. Va a Hebrón. ¿Por qué a Hebrón? La ciudad donde estaba el tabernáculo, donde estaba lo que se consagraban a Dios, donde sucedían grandes eventos. Le dice a David: déjame ir a Hebrón, quiero ir a Hebrón. Porque cuando yo estaba en Jesús, allá en Siria, prometí que si Dios me permitía venir a mi tierra, iba a ofrecer un voto y tengo que pagarlo. David, temeroso de Dios, le dice: ve. ¿Saben? Este hombre ya tenía tanta rebelión en su vida, por eso es que él rompió el orden humano, pero también rompió el orden de Dios. Porque por causa de su mentira, de su odio en su corazón, metió a Dios en el asunto. Y una cosa es que usted se mete en lío, yo me meto en lío nombrándole a mí. Pero cuando usted dice: Dios me dijo, yo, el Señor este, el Señor aquello, yo voy en el nombre de Dios. Mejor vaya en el nombre del bodeguero, vaya en el nombre de Manduco, vaya, pero si nombra a Dios en un asunto en el que incluso haya mentira implícita, el nombre de Dios no puede ser tomado en vano. Y en esta rebelión que se está orquestando, él dice aquí que voy a ofrecer sacrificio a Jehová. Y sí iba a ofrecer sacrificio a Jehová, pero la intención del corazón era otra. Él fue al lugar correcto, a hacer lo correcto, pero su corazón era incorrecto. Se levantó Absalón de mañana y se puso a un lado del camino y empezó de esta forma a orquestar la rebelión. Porque el que se revela, para que sepan cuántas legiones de ángeles se trajo Satanás, la tercera parte de los ángeles. Porque el que se revela no se quiere ir solo, siempre quiere ir acompañado, porque es un cobarde. Porque él sabe, rebelarse es oponerse a lo establecido que es bueno. Si yo me opongo a lo establecido que es bueno, estoy mal de entrada. Por eso es que ese tipo de pecado es sentenciado
con la muerte. Por eso el caso de Saúl, Dios le desechó, y a David Dios le tomó, porque fueron pecados diferentes. Los pecados todos son terribles, pero algunos tienen sentencias más terribles que otros, porque dejan secuelas. Satanás se rebeló con muchos. En este caso Absalón ya tiene la rebelión aquí, posiblemente ya había contaminado esos 50 que estaban ahí, posiblemente esos 50 habían contaminado 50 más, pero él quería que todo Israel participara. El hecho de que él se pusiera en la puerta de la entrada de la ciudad y él preguntara de dónde vienes y quién eres, él buscando a ver quién podía tener base o madera para ser un rebelde. Cuando le decían que era de Israel, ahí mismo disponía sus mentiras, porque él sabía que ya Israel tenía cierta fractura. Los de la tribu de Judá iban a estar leales y fieles a David, pero los de las otras tribus de Israel posiblemente podían ser engañadas. Esa era la pregunta inquisitoria. Una vez que decía que era de Israel, le ofrecía sus servicios, se humillaba, trataba de comprar su corazón. Y dice la Biblia que lo estaba logrando, que gran parte de los que fueron atendidos por él de manera engañosa, porque a él no se le mandó ser juez, él alteró el orden, se dispuso como juez cuando no era juez, se dispuso a la entrada de la ciudad cuando no era guardián de la puerta. Él se dispuso y rompió varios protocolos importantes, varios principios de la buena convivencia en Israel por la rebeldía que estaba en su corazón. Una vez que ella siente que está como amasando las multitudes, que todo el pueblo de Israel ya tiene como dispuesta la división, es donde le hace el pedido a David de ir a Hebrón, lugar de la casa de Dios, donde se cree que estaba el tabernáculo. Qué sinvergüenza el rebelde. Bien, este espíritu de rebelión, él opera en muchas esferas, pero la esfera número uno de él es el lugar donde se adora y se sirve a Dios. Por eso de los espíritus religiosos, la rebelión es parte de ellos. Él fue a Hebrón, el lugar donde se ofrecía el voto a Dios, y se rebeló, consumó la rebelión en aquel lugar. La rebelión se fragua en los lugares donde se adora y se sirve a Dios. Por eso es que siempre se nos ha enseñado que estamos por debajo de otros, sumisos a otras personas, y debemos tener discernimiento para seguir lo que esa persona enseña acerca de la palabra de Dios, considerando también sus actos, su vida, su disciplina, porque si alguien, nosotros no solamente estamos conformes con el mensaje, sino con el mensajero. Queremos saber que el mensaje esté apegado a la Escritura, y queremos también saber que el mensajero esté apegado a la Escritura. Pero el que no se sujeta al orden, si usted ve a alguien diciéndole por allá, ¿por qué está tanto a la iglesia? Yo no he ido a la iglesia, no he perdido mi fe, tengo 10 años sin ir a la iglesia, me congrego con enlace y no me he perdido. Eso es un reverde. Tarde que temprano va a venir su calamidad, si es que ya no vino por un espíritu de engaño que tiene. Posiblemente ya vino. La cuestión es que, ¿por qué nosotros nos congregamos? Porque los pastores dijeron. Porque la Escritura señala como principio que nos reunamos para compartir la presencia de Dios y la palabra. ¿Por qué nosotros oramos? Porque el pastor dispone a las 3 de la tarde, porque alguien enseñó, porque nuestro Señor Jesucristo nos los ordenó. Y hacemos bien si seguimos sus pasos. Porque hacer lo contrario a lo que Él nos enseña y poner en ese espacio cualquier otra cosa es peligroso. Por eso es que los cristianos de verdad, los cristianos de una sola postura, son personas responsables delante de Dios, delante de un hombre o de una mujer que los presida, y ellos pagan su precio, entregan su vida al servicio a Dios en esa congregación. Si usted ve a alguien diciéndole por allá que no va a ninguna iglesia, pero que él es creyente, y ahí hay un problema. No tiene que pedir discernimiento de espíritu, ni buscar una bola mágica para saber qué es la vida de ese hombre. No. Si esa persona no se congrega, allá hay un problema. Porque no se congrega. Te van a decir, yo no me congrego porque allá está Libre. Y Libre siempre en el punto se está durmiendo. A mí no me gusta ver eso. Yo no voy para allá. No voy. Me quedo en mi casa. Eso es mentira del diablo. Eso es que él o ella está sobando una forma de pecado, una forma de frialdad, una forma extraña del evangelio. ¿Se acuerdan cuando hablamos del evangelio según Gálatas, que Pablo escribe?
que algunos predican otro evangelio y algunos han hecho variaciones del evangelio. Nosotros debemos recibir y seguir el evangelio de Cristo. Amén. Si usted ve a alguien diciéndole a otro, no, tú puedes odiar a alguien, poco a poco el Señor te va quitando eso, ahí está mal. Si alguien odia, tiene que arrancarse ese odio, pedirle a Dios que se lo quite, y Dios lo va a hacer, porque Dios es garante de su palabra y de sus promesas. Absalón sencillamente consumó su pecado, pero el punto que estoy tratando es que no solamente se contaminó él, sino que el pecado de rebelión contamina a otros, porque no se quiere ir solo, porque sabe la persona que practica este pecado que ya tiene sentencia, entonces trata de influenciar a otros para no irse solo, porque el que cometió este pecado de manera original, que donde se desprende todas las multitudes de pecados que existe, fue Satanás. El pecado original número uno de los seres espirituales que se rebelaron contra Dios fue la rebelión. Se rebelaron contra el orden establecido. Y Satanás influenció a muchos. Algunos dicen, ¿pero dónde estaba Dios cuando los influenciaba? En su trono, como siempre, sabiendo todo lo que pasaba. Solo que el Señor cree en la capacidad de juicio que cada uno de ustedes tiene. Una vez que se recibe una palabra que de seguro el Señor le había instruido multitud de cosas que no conocemos, por eso fue su sentencia tan severa, entonces Él le hizo la propuesta de rebelarse contra Dios a muchos. Y el Señor, observando y viendo qué actitud tuvieron los ángeles, por cierto, una vez que los ángeles que se convirtieron en demonios decidieron seguir a Satanás, aparece Dios, porque se consumó el pecado. Los que decidieron ser fieles a Dios son ángeles puros y limpios para siempre, ya no se rebelan más. Pero los que se rebelaron, condenados para siempre. Se parece al estado que vamos a tratar el lunes, Dios mediante, del último orden del estado eterno de la cosa, el orden cronológico de los eventos, el estado eterno de todas las cosas. Así, una vez que decidieron los ángeles rebelarse contra Dios, esa tercera parte, se convirtieron en demonios para siempre. Y los que decidieron ser fieles a Dios se quedaron limpios y puros para siempre. Algo extraordinario. Cada vez que hay una prueba, hay un avance donde ese establecimiento no lo derriba nada ni nadie. Bueno, este Absalón no solamente influenció a los mentes frágiles, porque siempre el rebelde, el soberbio, busca al más débil. El león ruge en la selva cuando están las manadas de cosas, y él percibe quién tiene miedo. Cuando el león ruge desde alguna cima hacia las manadas de animales que son su presa comestible, él lanza el rugido y espera el feedback. El feedback le va a decir qué animal tiene miedo. Ese animal que tiene miedo no va a correr como el otro que no tiene miedo. Por eso el Señor dijo también que solamente los valientes, porque él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él ruge. Si usted tiene miedo, ahí se va a quedar. Gente que quiere que le echemos fuera a sus demonios, o los demonios que están en los cuartos, pero es que ya te lo echamos fuera. ¿Y por qué está ahí? Porque tú lo alimentas con el miedo. Ya no es asunto de oración, es asunto de que no sabes quién eres en Cristo. Porque todos los que somos cristianos somos valientes. Amén. En el nombre de Jesús, valiente a las 3 de la tarde y valiente a las 3 de la mañana. Amén. Solo en una casa oscura. Amén. Se fue la luz y está lloviendo el palo de agua, no salga corriendo para que el vecino, quédese allí. Está lloviendo, no se moje esa hora, quédese allí, clame, gima, ruegue, párese firme. ¿Dónde es que está la presencia? No, que está metido en el baño, vaya allá y lo atiende. Que siento que está orinando, bueno, allá vaya. Sí, porque yo lo reprendo desde este rincón de la cama, bien arropado por los sacudos, tiene miedo. Satanás sabe el idioma de lo que se dice y de lo que se hace, él lo maneja a la perfección. Entonces, Satán se revela, influencia a mucha gente. Aquí está consumándose la rebelión. No solamente engañó a los más débiles, Satanás se trajo principados, que por eso los estableció en muchos lugares dentro del globo terráqueo y fuera de ellos. Los estableció, se trajo principados fuertes. Algunos le hacen una propuesta de acuerdo a su mentalidad y a otros le hacen otro tipo de propuesta. Porque como Absalón pudo engañar el consejero número 1 de David. Dice la escritura, cuando dan la biografía de este hombre,
de Ahitofel, que este hombre, cuando él hablaba, ¿sabe lo que dice la Biblia? Era como que si Dios hablara por él. Imagínense el grado de confianza y de sabiduría que tenía este hombre, Ahitofel. Pero no sé en qué estaba pensando Ahitofel. No sé qué le pasó a Ahitofel. Bueno, yo sí sé qué le pasó. ¿Sabe lo que hizo? Le prestó oído a la rebelión. No supo reprenderla. Por eso es que el espíritu de rebelión se ve desde lejos. Si alguien deje que se le acerca y que le hable, se va a meter en un lío. Mejor es aplicar lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: orad y velad. En este tipo de asunto hay que velar. Porque cuando el rebelde o la propuesta se acerque, va a ser más difícil, porque va a querer proponerte de manera bien engañosa, de manera bien sutil, la trampa. Por eso es de lejos, de una vez fuera, en el nombre de Jesús. Pero Ahitofel prestó oído a Absalón, y este hombre avaló esta rebelión, porque cuando él se une, era lo que faltaba uno grande. Hasta ahora eran puros pichones de arihuelo, eran puros pichoncillos, pero ahora viene uno grande, uno de varias rayas, uno de profundidad, al punto que la Biblia dice que lo que él decía era como que si Dios hablara. Por ejemplo, para David, era la voz de Dios para David, era un consejero extraordinario. Este varón se unió a Absalón y promovió la rebelión a los niveles que dice la Escritura, es una hipérbole, pero en cantidad eran bastante, que todo Israel se fue tras ¿quién? Tras Absalón, el pueblo de Dios, que habían gritado unos años antes, rey David, y lo habían engalanado, le habían entregado todo. Ahora, en esta propuesta satánica, no saben discernir y se ponen del lado de la historia incorrecta. Siempre les digo, y siempre lo tomo para mí como forma de administrarme o de chequearme, de escudriñarme, de qué lado de la historia estás. ¿De qué lado de la historia estás? ¿Estás de qué lado? Porque la historia indubitablemente se está escribiendo. Pero ¿de qué lado de la historia tú estás? Saben que en cada cosa que se ve están los que van a hacer el trabajo malo y los que van a hacer el trabajo bueno. En la mayoría de las películas venidas de Hollywood, que es lo que nos matiza a nosotros, siempre hay un villano y un héroe. Y ya cuando los que sabemos la trama, sabemos cuál es el héroe. ¿Cuál es el héroe aquí? ¿Cuál es el protagonista? Decimos bueno, eso no va a morir. Entonces se va a lanzar desde un helicóptero a 8000 pies con un paraguas y cae sobre una ballena. La ballena se lo traga y sigue el suspenso, pero de ahí sale vivo. Porque no va a morir. Entonces, en la historia bíblica y en la historia de cada uno de nosotros, en la historia personal, se está escribiendo la historia. ¿De qué lado tú estás? Siempre pregúntate y haz un alto y analiza de qué lado yo estoy acerca de mi vida espiritual, acerca de mi familia, acerca de la obra de Dios. ¿De qué lado yo estoy? Porque Satanás es especialista en cambiar a uno de lado y hacerle creer que uno es el protagonista. Lo más extraordinario de él es que te hace creer que vas por buen camino. Todos los que se han revelado en cualquier lugar del mundo y aquí en Puerto Cabello hacia el orden establecido por Dios en la Escritura, creando grupos extraños de cristianos, lo hicieron, y que de una manera bien correcta, y que oyeron la voz de Dios, que oyeron esto y aquello, y se metieron en ese tren que va sin freno, y ya se estrellaron muchos de ellos. Que Dios nos guarde de toda rebelión. Que tengamos la capacidad, y oro por eso, que tengamos la intuición de verla de lejos, para no unirnos a nada que no sea conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios tiene un tiempo para cada cosa, y todo en su tiempo resulta magnífico. Ahitofel no supo discernir que la propuesta que le hacía Absalón era letal. Es más, él sabía que era letal, pero vio en David flaquezas, vio en David algunas cosas que luego comprendió que no debía seguirle, que no debía respaldarlo. Sí, es el rey de Dios, es el que Dios puso, pero no, hombre, su hijo tiene la misma genética, su hijo ahora vamos a crear una cosa nueva, y posiblemente ya Ahitofel, porque siempre pasa así en ese tipo de altura de cortes de rey, y de la política también, y de todos los lugares donde la gente pelea por puestos, que una vez que la persona ya está en cierta edad y no tiene la misma habilidad, y que empieza a ver que unos jóvenes vienen por ahí cada momento, que empiezan a hacerlo,
empiezan a quitarlo. Empiezan a decirle, este me va a quitar el puesto. ¿Saben por qué la gente piensa así? Porque no tiene una definición. No es una persona que sabe quién es una persona que siempre ha dependido de otros. Y aunque este hombre era sabio, llegó un momento en que ya la sabiduría no le sirvió, porque ahora vinieron los temores, vinieron las complejidades, vinieron el celo, y entonces ahora voy a crear un lugar donde yo sea inamovible. Figuras vitalicias, las cuales no existen. En la tierra no. Lo que Dios llama y nos da es nuestro para siempre. Si Dios te ha llamado, como yo quiero creer, y así es según la Escritura, hijo de Dios, ¿quién te puede quitar ese título? Es el título más grande que el ser humano va a obtener. Pastor, pero no es apóstol. No. El título más extraordinario que todos los seres humanos pueden tener de ser criatura es hijos de Dios. Muchos no lo saben, aleluya. Y por eso lo agradecen y tienen identidad de eso. Sepa lo que es un hijo de Dios. Uno que ahora, como tiene un padre en el cielo, la casa de ese hijo, ¿dónde está? En el cielo. Tiene todas las promesas y respaldo del Dios del cielo. Dios nos ha dicho que vamos a tener aflicciones aquí en la tierra y muchas cosas, sí, pero Él se encarga de que su paternidad se ejecute y que los beneficios propios de su hijo se reciban. Él se encarga de eso por su palabra. Bueno, Ahitofel se dejó influenciar, y de seguro, para ponerle un poquito más de drama a esta historia, él tenía a su secretaria, a sus ayudantes, a su tesorero, había creado su propia oficina de consejero. Si Ahitofel se va tras Absalón, ¿quiénes se van con él? Todos los que le respaldan, al menos que tengan capacidad de discernimiento, digan, hasta aquí te compañera Ahitofel, fuera de aquí, yo me voy con David. Ahora David es el que va corriendo, ahora es el que va como saliendo asustado por ahí cruzando ríos. Yo me voy con él porque él fue el que ungió Dios. De Absalón no sé si lo ungió Dios y no lo voy a seguir. Pero este hombre se unió a esta rebelión, y la rebelión tomó fuerza, tomó avance. Cuando se le llega la noticia a David, en Hebrón todos se rebelaron. Israel se va tras Absalón. ¿Qué hizo David? Sencillamente dijo, reúnan todo, agarren todo, vámonos de aquí. Si nos quedamos en Jerusalén, Jerusalén va a ser arrasada y va a haber una mortandad entre nosotros, mismo pueblo. Yo mejor salgo y le entrego la ciudad a este hombre sin resistencia. Algunos dicen, decidió sabiamente. Otros dicen, no decidió sabiamente. Hubiese clamado a Dios, ¿qué hago? Y Dios le hubiese dicho, bueno, eso es producto de tu pecado, corre. O no, ese hombre se está rebelando y yo lo voy a atender a través de ti. Quédate firme, que no va a llegar a entrar a Jerusalén, va a morir en el camino. Pero parece que David se dejó llevar ya por toda la dinámica familiar de tanto ir y venir, escuchar y hacer y acontecer, y perdió la sensibilidad de pedir a Dios consejo. ¿Se acuerda cuando toda la familia de David fue apresada por los amalecitas? ¿Qué hizo David? Consultó a Jehová a través del sacerdote. Y el sacerdote le dijo, él preguntó, Señor, porque su familia estaba cautiva y posiblemente le iban a matar después de disfrutar las mujeres y esclavizarlas. Dice, Señor, ¿seguiré a estos merodeadores o no? Y el Señor le dijo, sí, síguelos. Y efectivamente los siguió y rescató a todas sus familias. Esta vez nos dice, y David pidió a Dios una señal. Y David salió y se postró ante un altar. Y David buscó la ley, buscó al sacerdote, ofreció su sacrificio. David dijo, vámonos de aquí porque este hombre viene con todos los hierros y nos va a matar. Y va a ser una mortandad muy grande acá en Jerusalén. Jerusalén siempre ha visto guerra, y por cierto, en estos días están pasando cosas terribles en ese lugar. Y es paradójico porque Jerusalén quiere decir la ciudad del gran rey, la ciudad de paz. Y va a haber paz cuando esté el rey de paz. Mientras el hombre esté reinando, Satanás va a querer que ahí siempre haya un remolino de muerte y toda suerte de destrucción. Pero gloria a Dios porque el rey viene. Amén. Gloria a Dios porque todo lo que ha dicho el rey está conforme a la Escritura. Lo que quería traer para ustedes hoy es ese hecho de que todo lo que se revela contra el orden establecido no queda sin consecuencia. Y aquí vienen las experiencias de algunas cosas que he vivido.
¿sabe? He visto posesiones demoníacas en jóvenes, adolescentes e incluso en adultos, y cuando se le hace un historial de vida a ese ser, ¿cómo entró esta entidad demoníaca tan potente en un ser humano de 19, 20, 16 años, 14 años? Fue el caso, uno de los casos que más me llamó la atención, porque se rebeló contra su papá, su mamá. La Escritura dice en los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel que el que si un hijo maldice a un padre, la sentencia era muerte. Ahorita no sucede eso, pero en esta cultura los hijos maldicen a los padres. Ellos dicen, tengo licencia para hacerlo porque mi padre me maldice a mí. Una cosa es que el padre diga una palabra terrible y hasta maldiciones sobre su hijo, lo está exponiendo al diablo. Pero si ella está firme, él está firme y no se une a eso, está libre. Pero cuando es del hijo hacia el padre, las cosas son terribles, porque se está revelando contra el orden establecido. Y si es una madre que precisamente no está practicando ningún tipo de pecado contra ella, ni está haciendo nada para enojarla, y esa niña, ese niño en tanta furia se pone tan bravo que la maldice, entran entidades demoníacas a ese hombre. Y luego lo vemos convertido de ser una persona consona con un carácter definido masculino, lo vemos ahora total y absolutamente como un travesti, transformado. Dice que es una mujer. ¿Pero cómo? Porque quedó bajo la posesión de un demonio de rebelión. Se rebeló contra el orden. El que se rebela contra el orden, entran demonios de esos tipos terribles. Personas que están enfermas terriblemente, que epilepsia, que X, que Y, que están hablando solos, que andan por allí. ¿Qué pasó? Porque hay un espíritu de rebelión que entró en esa persona. Y aunque se le ha orado y se le ha echado fuera, si no tiene medicamento, no está bien, o incluso con medicamento está mal, pero está mal para sí, no mal para todos, porque los medicamentos de este tipo lo que hacen es que la gente se aquiete. Por eso es que la mayoría de las cosas que le dan a las personas que están fuera de sí, que andan en rebeldía y que son violentos, es para que duerman, ¿verdad? Que si lo ponen a dormir. ¿Cómo entra una entidad demoníaca a un joven, a una joven, a un niño, y cómo se perpetra en el tiempo? Porque esa persona rompió el orden de lo establecido. Siempre le digo a mis oyentes, no importa si están lo que puedan decir de cualquier hombre de Dios y mujer de Dios, usted no repita algo que usted no sepa. Que Dani está vendiendo droga en una esquina de Guayguasa, por eso compró otra moto. Dice, por eso es que yo lo vi. No se ponga a decir cosas que usted no le consta, porque el diablo trata de llevar a la gente a esos terrenos, porque él sabe de sobra que si la gente se levanta contra lo que está establecido por Dios, padre, madre, e incluso le voy a poner donde la gran mayoría ha incurrido, no hable nada nocivo y malo contra ningún gobierno, no maldiga ningún gobierno, bendígalos en el nombre del Señor. Si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, el juez de toda la tierra, el juez implacable, lo va a atender. Él es el que se va a encargar de todo. Si Dios nos pide cuenta hasta de las palabras que hablemos, imagínese una persona que está en cualquier puesto de gobierno tomando malas decisiones o buenas decisiones. Nosotros juzgamos el hecho, pero maldecir a la gente, maldecir el orden, lo establecido por Dios, nunca de un verdadero cristiano va a salir eso. Porque nosotros somos bendición para bendecir. De una sola fuente de agua no pueden salir dos tipos de agua. El que viene a la iglesia y bendice a Dios levantando las manos, después viendo las noticias o leyendo el periódico, no puede maldecir a su próximo. O bendecimos a Dios y a todo, o no bendecimos a Dios y hacemos lo que nos dé la gana, pero cada cosa tendrá su propia recompensa. Nosotros, el hecho de que oremos por los gobiernos no quiere decir que avalamos las cosas malas. Nosotros oramos por los gobiernos porque la Biblia nos instruye a eso. Dice, oren por los que están en eminencia, oren por los que ejercen la autoridad, para que lo hagan bien, para que vivamos quieta y reposadamente la voluntad de Dios. No nos dice si están obrando mal, orar para que caiga un rayo y los parta. Con muchos predicadores, incluso en públicos abiertos, han dicho, vamos a orar para que caigan rayos y partan, para que se conviertan en serpientes, para que el infierno se los lleve. Eso es antibíblico. E incluso el Señor Jesús, cuando estaba en sus predicaciones y yendo de un lugar a otro, quizás muerto de hambre por usar esta palabra,
Llegó a aquella región de los samaritanos y los samaritanos de lejos le dijeron: fuera de aquí, no te queremos. Posiblemente venía caminando 2 o 3 horas y era una bodega que había ahí, le iban a comprar algo también y no pudo entrar allí. El Señor dijo: vámonos de aquí, no nos quiere. Pero sus discípulos lo pararon y dijeron: Señor, ven acá, estos bandidos no nos quieren recibir. Vamos a pedir que se sienta fuego y los consuma. Si lo hacían, le iba a descender fuego, porque el Señor le había dado las palabras: todo lo que ustedes pidan en mi nombre va a ser. Y andaban con el jefe. Pero el Señor le dice: no, así no procede mis discípulos. No podemos maldecir, no podemos lanzar ningún tipo de atropello contra nadie. Vamos a bendecir, porque ya ellos están en ese dilema. Ya la gente que no tiene a Cristo, como está mal. Vamos nosotros a hablarle del Evangelio y lo vamos a terminar de dar la última patada para que se ahoguen. No, en el nombre de Jesús vamos a usar la palabra de Dios. Y no vamos a permitir que nada que promueva la rebeldía, desde lo más mínimo hasta lo máximo, entre nuestros corazones. Todo lo que Dios estableció es bueno, tiene sus propósitos de sobra. Nosotros nos vamos a someter a todo lo que Dios ha establecido. Todo es cuestión de tiempo. Y el que espere en Dios, también dice la Escritura: con paciencia ganaréis vuestras almas. No nos vamos a desesperar por nada ni por nadie. Que algunos dicen: en el 2013 acaba X. Ellos dijeron que X, que hasta el 2021, otros hasta el 2024. Otros. Amigos, no se meten en esos rollos. Vamos a meternos en la dimensión de Dios y su palabra, que es lo más extraordinario. Hay personas que están esperando que fulano y perenceja caigan, o que fulano y perenceja lleguen. Se van a morir de viejo, porque es posible que eso no sea la voluntad de Dios. Mejor es saber la voluntad de Dios para lo que nos mandó a hacer y hacer lo que nos mandó a hacer. Es mejor porque la gente que se pone a esperar en el hombre para que el hombre cambie las cosas se muere de viejo y no ve nada. Los que siempre han confiado en Dios y han hecho la obra de Dios, siempre han visto la mano de Dios glorificarse sobre ellos. Así que no pertenecemos, no practicamos, no las usamos, no provocamos ninguna forma de rebelión. Nosotros, en el nombre de Jesús, todo lo que el Señor ha dicho, lo vamos a hacer. Todo lo que Él disponga, lo vamos a hacer. Y si vemos a alguna persona que está atrapada en esas redes, le vamos a pedir que salga de allí. Y si no quiere salir, salimos corriendo y lo dejamos allí en su lugar, donde Él dice que Él no se congrega porque Él no necesita congregarse, que Él no lee la Biblia porque ya Él sabe todo lo que tiene que saber. Es una persona, un llanero solitario. Déjenlo quieto. Nosotros vamos a hacer lo que Cristo nos mandó a hacer y siempre ha dado buenos y maravillosos resultados. Pónganse en pie en el nombre de Jesús. Vamos por capítulo. Este es el capítulo de Absalón, de la rebelión. Ya va a venir el capítulo donde lamentablemente la rebelión va a tener su sentencia. Y qué triste y qué doloroso. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero agradecer, Señor, por este pueblo. Pueblo que está atento a tu palabra. Y en este aspecto específico, Señor, del pecado que tú has denunciado desde el principio hasta el final en la Escritura. Pecado terrible que cometió Lucifer cuando así era y se convirtió hoy en el diablo, en Satanás. No hay vuelta atrás. Señor, ayúdanos a no rebelarlo contra lo que tú has establecido en esta nación, a saber tu voluntad, respetarla y someternos. No es de nuestro agrado, tú no has dicho que iba a ser de nuestro agrado, es tu voluntad y punto. Ayúdanos a saber cuál es en cada asunto para hacerlo. Y si hay cierta confusión de no saber X o Y, con la boca cerrada, sin proferir ningún tipo de maldición, porque tu palabra dice que cuando el arcángel Miguel contendía por el enemigo, por el cuerpo de Moisés, ni siquiera él, en la autoridad que estaba unido a ti, profirió palabra de maldición contra ese ser. Ayúdanos a respetar las autoridades espirituales, sobre todo la máxima que eres tú. Y luego a todas las entidades demoníacas en su lugar donde deben estar, sin nosotros ir a provocar y meternos en pelea a las cuales tú no nos has enviado, Señor. Danos discernimiento en este orden de ideas, Señor. Todo lo que invada nuestras casas, nuestros sectores, contra eso luchamos. Todo, Señor, lo que el enemigo quiere traer en nuestros contornos, él debe saber que tiene que salir de aquí, porque nosotros estamos unidos al Dios del cielo, al Rey de Reyes, a la unidad, a la perfección, a lo correcto. Estamos en el orden.
estamos establecidos como tu iglesia. Tú dijiste, esta es mi iglesia.